Un año después de transcurrido el asesinato de Fernando Villavicencio y las nulas respuestas por parte de la justicia, por ejemplo, las revelaciones de parte del abogado de la familia y de la propia esposa de Fernando Villavicencio, quien en su momento, y ustedes recordarán, después de lo acontecido aquel 9 de agosto del 2023, motivada por una serie de comentarios y de noticias, entre comillas, que salían de la propia fiscalía, la señora y otros familiares del señor Villavicencio, quienes fueron sus colegas, sus compañeros en el periodismo, en la política, etcétera, empezaron a lanzar cualquier tipo de acusaciones, creo yo, motivadas por su sesgo, por, digamos, el odio que seguramente guardan en contra de una corriente política, en contra de un personaje como Correa. Ustedes busquen nada más los tweets de aquel agosto del 2023 y se van a encontrar con una cantidad de barbaridades. Que, como les digo, seguramente estaban motivadas por todo lo que desde ese sector se sembró durante mucho tiempo en contra de Correa y de la Revolución Ciudadana y demás. Y adicionalmente a eso, la fiscal fue y le echó más gasolina al fuego, ¿no? Y tal cual lo relataba ayer Orlando. Yo quería referirme a esto rapidito nada más para ir con otros temas que son también actuales, porque en este país pasa de todo el tiempo, pero sí me parece que es súper importante hacer memoria, recordar, refrescar. Eh, a todo eso le echó gasolina a la fiscal cuando les dijo, vean, hay esto, ¿no? Un supuesto testimonio de un testigo, supuestamente testigo protegido, que dice que quienes motivaron el asesinato del señor Villavicencio son gente del gobierno de Correa. El gobierno de Correa que dejó de la administración en mayo del 2017, ¿no? Una tontería de ese nivel para un caso tan grave que después de un año eh, todavía no ve la verdad, ¿no? Y han pasado tantas cosas como por ejemplo el asesinato de al menos la mitad de los sicarios que operaron y que fueron contratados para perpetrar este crimen. Uno de ellos en el mismo día del asesinato de Villavicencio. Recordarán ustedes que una cosa rarísima, al tipo lo balearon, lo dispararon, le dejaron que se desangre primero en el piso, después nunca le trasladaron a una casa de salud, sino que dejaron que se desangre en las oficinas de flagrancia. Una cosa increíble, cuando el tipo había sido el que disparó a Villavicencio y quien seguramente si sobrevivía habría aportado con información súper valiosa para determinar lo que sucedió ese día y los días anteriores para que se perpetre ese crimen. Sin embargo, y sin, como vemos ahora, mayores elementos, porque no les han dado ningún tipo de información real, no les han dado ningún documento, no les han entregado el expediente. Según le escuchaba además a una de las hijas de Villavicencio hace algunos días atrás en una entrevista, hay una doble reserva sobre el caso de Villavicencio. Hay una reserva sobre la reserva del caso de Villavicencio que ni la fiscal general ni su subrogante, el señor Toainga, les han facilitado el expediente, ni a los abogados ni a las familias. No tienen acceso a ningún tipo de información. Todo de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado se basa en elucubraciones, en supuestos y en afirmaciones que hace la fiscal y la fiscalía a su cargo sobre el supuesto testimonio de un testigo protegido que apareció de la noche a la mañana y que se le ocurrió decir que era agente del gobierno de Correa. Y salieron inmediatamente después de eso a repetirlo en todas las redes sociales, en todas las entrevistas que daban, el mismo discurso, ¿no? Y hoy, un año después, los ecuatorianos seguimos todavía a la expectativa, esperando, por supuesto, que haya alguna respuesta absolutamente concreta, pero además sustentada con pruebas, con testimonios reales de quienes fueron los autores intelectuales de ese crimen, que
no solamente, y esto lo hemos dicho desde el momento en que ocurrió ese suceso tan lamentable, no solo enlutó a la familia del candidato, sino que también lastimó de una manera muy profunda y con una gravedad que no sé si en algún momento el Ecuador va a poder superar, a la democracia en este país. Porque no solo que mataron un candidato, sino que además a partir de ahí este caso tan grave, tan delicado, ha sido utilizado y ha sido manipulado cuantas veces han querido políticamente. Y eso también es lamentable y es triste, porque yo me imagino que detrás debe haber mucha gente que le quería a Villavicencio y que debe estar también, como la gran mayoría de ecuatorianos, queriendo saber la verdad, ¿no? de lo sucedido en este caso en particular. No quería quedarme con la espina de ese tema, porque sí genera mucha indignación y también mucha desazón, porque finalmente quien debe darle una respuesta al país y encontrar la verdad es la justicia. Es esa justicia a la que en algún momento ustedes, nosotros, tendremos que recurrir ojalá que nunca, pero en algún momento nos tocará recurrir a la justicia. Y esa justicia es la que no nos permite confiar. Ha pasado un año y no tenemos idea de lo que hay detrás de un crimen de ese nivel. Estamos hablando del asesinato de un candidato presidencial. En un momento específico de nuestra historia, cuando gobernaba Guillermo Lasso, por ejemplo. Y que creo que son cosas que no se pueden olvidar y que no se pueden dejar ahí nomás en el pasado. Les invito a dos cosas en este momento. Una, a que voten en la encuesta. Yo ya voté, por supuesto. Me parece que la pregunta a estas alturas es muy pertinente, más cuando hemos visto por cifras entregadas por la propia Policía Nacional y el Ministerio del Interior de que ya a finales de julio hemos superado las 3.500 muertes violentas. Creo que es muy pertinente preguntarnos si es que las iniciativas estas que ha ido generando el gobierno han sido suficientes como para combatir contra la inseguridad, la delincuencia y demás, ¿no? Uno de esos es el incremento del IVA. Y lo otro es invitarles a que nos den like a la transmisión en el canal de YouTube, ¿no? Estamos con más de 3.400 personas conectadas. Les invito a todos ustedes a que nos ayuden dándonos like. Y por otro lado, les decía, uno sale 3 días libres y se encuentra con que, digamos, estamos avanzando paulatinamente con el tema de de las precandidaturas. No todas a este momento son oficiales. Recordemos que hasta el 17 de este mes tienen que registrar los resultados de las elecciones internas, de la democracia interna, de las primarias en cada organización política, y después hay un tiempo en el cual se pueden ir concretando las denominadas alianzas, si es que en algún momento en este país se concretarán, ¿no? Que sabemos, las alianzas entre 2, 3 o más organizaciones políticas. Ya vamos a comentar sobre eso también. Pero antes, porque estábamos hablando, y todos estos días hemos hablado de las convenciones, de las decisiones que van tomando las organizaciones políticas a partir de los procesos de democracia interna. Y de pronto, a mitad de semana, nos encontramos con una alerta de un supuesto intento de golpe de Estado en el Ecuador. Ustedes seguramente habrán encontrado en las redes sociales de ayer una campaña que tenía incluso un hashtag promovido por varios de los ministros y ministras que forman parte del gobierno nacional, alertando de un supuesto golpe de Estado. Y los medios de comunicación, por supuesto,
no se han quedado atrás y hay unos ministros que han sido más proactivos que otros, que no se quedaron solamente en el tweet, sino que grabaron adicionalmente videos alertando sobre este supuesto intento de golpe de Estado. Yo el primer tweet que me encontré ayer en las redes sociales fue justamente el de la canciller. Intento de golpe de Estado era el hashtag, ¿no? El de la canciller Sommerfeld fue el primer tweet que me encontré ayer y que me causaba mucha sorpresa, ¿no? Decía: se fragua de la manera más ruin un golpe de Estado disfrazado de sanción electoral que solo busca inestabilidad y atentar contra la voluntad del ciudadano. Mi total respaldo al presidente de los ecuatorianos, Daniel Noboa, que de forma frontal y sin dudar declara guerra al crimen organizado y a la corrupción. Los medios de comunicación, por supuesto, tampoco se han quedado ahí quietos y han empezado a dar cobertura a estos pronunciamientos de parte de varios de los ministros. Ahí ven ustedes el tuit que les comentaba de Gabriela Sommerfeld, también lo propio Roberto Luque, Alegría Crespo, entre otros. Hubo quienes fueron más allá y hasta se grabaron videos con una puesta en escena que vale la pena también tomarla en cuenta, considerarla. Ya la vamos a ver. Medios de comunicación dicen: ministro de Gobierno tacha de intento de golpe de Estado la denuncia de Verónica Abad contra Daniel Noboa. El ministro de Gobierno, Michel Sensi Contugui, rechaza la denuncia de la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa. El ministro de Gobierno fustigó este miércoles 14 de agosto la denuncia presentada en el Tribunal Contencioso Electoral por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente Daniel Noboa por supuesta violencia política. Es una denuncia que contiene algo así como 19 páginas. La denuncia presentada por Abad ante el TCE, que pide la destitución del presidente Noboa y la suspensión de participación política por 4 años, es un burdo intento de desestabilización y descaradamente constituye un claro intento de golpe de Estado, señaló el funcionario en un comunicado. El ministro de Gobierno, que no acostumbra a dar declaraciones públicas, agregó que es vergonzoso el nivel de desprecio de quienes están detrás de esta denuncia, pues deslegitiman la voluntad popular expresada en las urnas y quieren impedir su participación electoral al ver que no tienen otra alternativa. En este sentido, también se pronunció a través de la cuenta de Twitter la canciller Sommerfeld. Y les voy a invitar a ver en este momento los pronunciamientos de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y del ministro de Defensa, el señor Giancarlo Lofredo, además no solo en sus cuentas personales, ¿no? Esto lo publicaron en las cuentas institucionales tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa. Ciudadanos, República del Ecuador, a 14 de agosto de 2024. Hoy ha llegado a nuestro conocimiento un intento desestabilizador del gobierno del Ecuador. La vicepresidenta de la República, señora María Verónica Abad, ha presentado una solicitud al Tribunal Contencioso Electoral con el fin de destituir al presidente por vía de sanción y obtener además su inhabilitación por 4 años. Esto es, pretende hacerse con el poder de gobierno, ser la presidente del Ecuador y además inhabilitarlo para poder ser candidato a la presidencia de la República. No lo vamos a permitir. Ella está sosteniendo que ha habido una violación a sus derechos de participación con violencia de género porque se le ha encargado como única función ser embajadora en el Estado de Israel. Eso aconteció, ese encargo, desde noviembre del año pasado. Esto es, después de 9 meses, ella aduce ser víctima de violencia de género. Nosotros sabemos bien lo que ha pasado con los estados que han permitido que crezca la desestabilización. El Ecuador está unido y firme en torno a la institucionalidad democrática. Estaremos vigilantes, Policía Nacional, Ministerio del Interior, Bloque de Seguridad en conjunto, para que no se rompa el orden establecido, no se rompa la Constitución, no se rompa la ley. Recordemos, lo que hace grande a una nación no es su territorio, sino la fuerza de sus habitantes en sostener, mantener, luchar y dar la vida por sus valores democráticos. En eso está nuestro compromiso. Desde el primer día en que el señor presidente Daniel Noboa Sim tomó la decisión de enfrentar cara a cara
a los narcoterroristas, la postura de las Fuerzas Armadas siempre ha sido la de defender a la ciudadanía de este gran flagelo, que por años se ha venido enquistando a lo largo y ancho de nuestro país. Es así que nuestro deber es y será siempre el respaldar este tipo de decisiones con firmeza, valentía y sobre todo lealtad. Las Fuerzas Armadas del Ecuador han estado y estarán siempre del lado correcto de la historia, es decir, del lado de la gente. Y debemos reconocer que sin el liderazgo de este presidente, esta batalla a favor del país y contra las mafias jamás se habría empezado. Pero no solamente se libra una batalla contra las mafias, sino también contra la vieja política, que con sus argucias legales y denuncias de siempre, nuevamente pretenden hacer retroceder al país, buscando generar un intento más de desestabilización y debilitamiento al proceso que emprendimos y que no vamos a interrumpir. En medio de un conflicto armado interno, es mi deber como ministro de Defensa Nacional rechazar cualquier intento que pretenda sumir nuevamente en la inestabilidad a todo un país que lucha por surgir y tener días mejores. Pedimos a la clase política responsable de estos hechos que se abstengan de todo acto y les recordamos que estamos en medio de un conflicto interno armado y que bajo ese contexto solo existen dos caminos. O estamos del lado de la paz y las fuerzas del orden, o estamos del lado de la inestabilidad y los enemigos de la patria. Ninguna ambición desmedida de nadie puede estar por encima del bienestar y seguridad del país entero. No lo vamos a permitir. Un solo Ecuador, una sola fuerza. Una vez más, ¿no? Como en la época de la famosa consulta popular de Guillermo Lasso, otra vez nos trasladan a los ecuatorianos a este escenario de buenos contra malos, de si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo, si no estás conmigo, estás contra mí, etcétera, ¿no? Por un lado. Por otro, llama poderosamente la atención, y claro, estos dos pueden hacerlo porque son los ministros que están al frente de la fuerza pública, la una al frente de la policía, el otro al frente de las Fuerzas Armadas. En el caso de la señora Palencia, sí me gustaría saber qué tan los policías están a favor de la forma de gobernar actualmente del presidente Noboa. Y en el caso de los militares, bueno, se lo ve solo a Lofredo, pero es evidente que graba el video dentro de las instalaciones del Ministerio de Defensa. Eso por un lado, en el tema de las formas. En el caso de la ministra Palencia, ¿era necesario que lo haga acompañada de 4 policías, 2 de ellos parados atrás, con sus típicos trajes de G.I. Joe, ¿no? Como que si estuvieran preparados para ir a un gran operativo, para quizás encontrar a Fito, digamos, al que no le encuentran desde enero, que se les fugó, a ellos mismos se les fugó. ¿Era necesario eso? El mensaje además que le dejan al país es de que hay un supuesto intento de golpe de Estado. ¿Qué es un golpe de Estado? Les pregunto yo a ustedes, empiezo preguntándome yo mismo. Y el golpe de Estado no es otra cosa que la toma del poder a través de mecanismos violentos, a través de la fuerza. Y muchas veces esos golpes de Estado, como ocurrió acá durante el golpe del 97 en contra de Bucaram, son golpes que están o cuentan con el apoyo de la fuerza pública, en ese momento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Después pasó lo mismo cuando lo del 2000 contra Mawad. Fueron las Fuerzas Armadas quienes convirtieron nuevamente en árbitros del conflicto político. Tanto es así que Gustavo Noboa asume el poder desde las dependencias del Ministerio de Defensa. Y ni qué decir de lo que sucedió. Y, obvio, recordamos también que durante el golpe de Estado en contra de Mawad, uno de los protagonistas era militar, Lucio Gutiérrez. De ahí es que surge el nombre de su organización política, ¿no? Sociedad Patriótica 21 de enero del 2000. Y después, durante la caída de Lucio Gutiérrez, obviamente los altos mandos
muchos de esos oficiales que estaban por encima del coronel, que no les caía bien que un coronel les mande, tuvieron que ver en el golpe de Estado. Pero ese era un golpe de Estado, ¿no? Nos hayan caído bien o nos hayan caído mal aquellos presidentes que fueron defenestrados del poder, fueron destituidos a través de golpes de Estado. Eso sí fueron golpes de Estado. Durante la caída de Gutiérrez hubo personas fallecidas. Uno de ellos, periodista, fotógrafo. Ahí hubo golpes de Estado. El 30 de septiembre del 2010, cuando hubo una sublevación policial motivada por intereses políticos y politiqueros, por supuesto también, hubo un intento de lo que les llamaron también un golpe de Estado blando, ¿recuerdan ustedes? Ahí también hubo un intento de golpe de Estado. Hay quienes incluso sugieren de que pudo haber hasta un magnicidio ese día. Yo nunca vi un presidente más vulnerable como aquel día Correa, en las instalaciones del antiguo regimiento Quito número 1, cerca del hospital de la policía. No solo porque Correa nos llevaba chaleco antibalas y estaba rodeado de una enorme cantidad, una horda de policías que estaban fuera de sí, completamente desquiciados algunos de ellos. Yo estuve ese día de cobertura y recuerdo cómo impidieron policías en motocicleta que se daban las vueltas alrededor de una suerte como de canchas de básquet, fútbol o parqueadero que hay ahí, donde pretendían aterrizar el helicóptero para poder evacuar al presidente. Impidieron, nunca se iba a poder aterrizar ese helicóptero en ese lugar. Y Correa estaba utilizando una muleta porque había sido días antes operado de su rodilla y caminaba con dificultad y había todo el ambiente invadido de gases lacrimógenos. Nunca vi un presidente tan vulnerable. Y yo sí creo, porque estuve ahí, fui testigo presencial de lo que sucedía, de que Correa salió con vida aquel 30 de septiembre de milagro. Ese fue un intento de golpe de Estado. Acá, la denuncia de la señora Abad, no sé de qué manera se puede interpretar que sea un intento de golpe de Estado. Me parece que no cabe en lo absoluto siquiera ese tipo de alerta, ese tipo de alarma. Pero sí creo que hay que remontarnos y martillar, aunque pueda resultar cansón y pueda resultar a ratos hasta medio en vano, con respecto de cuál es el origen de esta suerte de disputa que hay. Porque la señora Abad no es que representa a sectores populares o a una gran organización política que forma parte de la oposición al gobierno del presidente Noboa. La señora Abad no es una lideresa del movimiento X, Y o Z que le hace oposición al presidente y que tiene una gran bancada en la asamblea y que desde ahí está intentando a través de mecanismos legales y constitucionales supuestamente destituir al presidente, porque además me parece que con la denuncia que presenta Abad no vamos a llegar a ver un final ni siquiera parecido a lo que supuestamente el gobierno pretende hacernos creer, que es la destitución y demás, ¿no? Por más que ella ponga que esos detalles en su denuncia. El tema es que es la vicepresidenta del gobierno de Noboa, y que tanto ella como Noboa llegaron al poder en la misma casilla, cobijados por el mismo número, por la misma organización política. En equipo ganaron la elección.
Y hoy la disputa es entre Noboa y su vicepresidenta, entre Abad y su presidente, entre quienes debían darle al país, este país que está polarizado, que está en permanente confrontación, un mensaje de unidad. Ahora que nos hablan, y hay una frase que la utiliza Lofredo y que la vienen utilizando todos los representantes de ADN, los candidatos a la futura asamblea, el propio Noboa, que es el eslogan del Nuevo Ecuador, que fustigan, que critican, que denostan, que cuestionan a la vieja política. Y yo les pregunto a ustedes, la disputa entre Noboa y Abad, ¿no es más de lo mismo de la vieja política de este país? ¿No es más de lo mismo de lo cual Velasco Ibarra nos viene hablando desde hace décadas atrás con respecto de que la figura del vicepresidente es la de un conspirador a sueldo? No recuerdo bien, alguno de ustedes va a tener mejor memoria que yo, si fue Velasco Ibarra o Carlos Julio el que mencionó esa frase. Ahora no lo tengo tan fresco en la memoria. Pero no es desde hace décadas atrás que los ecuatorianos tenemos eso en la cabeza de que el vicepresidente o la vicepresidenta en este caso es un conspirador a sueldo. ¿Eso no es más de lo mismo de la vieja política? Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué representa de nuevo el gobierno de Noboa? Si no es más de lo mismo, el pretender todo el tiempo hacerse víctima. En este caso, además, es el gobierno, con todo el poder que tiene acá arriba, empezando por la fuerza pública que aparece en los videos de la señora Palencia y del señor Lofredo, diciendo, cuidado si intentas conspirar o si intentas desestabilizar al gobierno, mira que yo tengo el control y el monopolio de la fuerza, ¿no? Por eso me doy el lujo de aparecer en estos videos con policías armados a los lados. ¿Ya? No me importa la seguridad, no me importa garantizarte a ti, ciudadano ecuatoriano, la seguridad, no. Tengo la fuerza pública por si intentas rebelarte en contra del poder. La señora Palencia, que además ayer amenazó veladamente a una ciudadana, Cristina Jácome, que con respecto de los juicios políticos dijo, es que no haces nada, ojalá te destituyan. Y la señora le dijo, dejo constancia para los fines legales pertinentes y no sé qué, el tuit a manera de amenaza. Una ministra de Estado que además maneja la policía, con los antecedentes que hay, con el reciente caso Fibeca, con los hermanos Restrepos, con todo eso a cuestas, tiene la desfachatez de públicamente a través de las redes sociales amenazar a una ciudadana. Me parece que están un poco perdidos, me parece que están un poco extraviados, me parece que están un poco excedidos también en el nivel de autoritarismo. Autoritarismo que, por ejemplo, no les deja ver a su yo del pasado. Ahora que Esteban Torres sale en las entrevistas y dice que la disposición del presidente, por ejemplo, es que los ministros ya no acudan nunca más a la asamblea a rendir cuentas, y ojo que los legisladores tienen dos funciones y atribuciones indispensables para un país y una democracia: legislar, hacer leyes, reformar leyes, codificar leyes, legislar, y fiscalizar, hacer control político. Y ahora resulta que el presidente, como él y sus ministros son muy guapos, pues van a ningunear a la asamblea, van a decir simplemente no ir. Que si queremos información sobre qué está haciendo el Ministerio del Interior para dar seguridad a los ecuatorianos, no me da la gana de ir, no voy. Porque mi jefe me dijo que no vaya. Y sale Esteban Torres a las entrevistas a decir, esa es la disposición, cuando él, legislador, justamente cuestionaba esas actitudes de los ministros del gobierno de Lasso. Cuando era legislador, él reclamaba que los ministros del gobierno de Lasso se hagan presentes a rendir cuentas en la asamblea. Hoy se olvidan de todo eso. Perdieron la memoria en 9 meses. 9 meses y 1 metro cuadrado de poder les hizo perder la memoria, tanto a Torres como al propio Noboa, que fueron legisladores.
y que saben perfectamente bien cuáles son las responsabilidades que tiene un funcionario, en este caso un ministro de Estado, y cuáles son también las obligaciones, los derechos y los deberes que tiene un legislador, uno de esos el de fiscalizar. Pero hoy nos quieren comer el cuento de que hay un intento de golpe de Estado para que el gobierno, todo ese aparato gigantesco que está por encima de todos los ciudadanos, con el cual están aplastando al que se les cruce, como por ejemplo su propia vicepresidenta, a quien la denigraron en condición de embajadora, porque es vicepresidenta. La mandaron de embajadora, sin ningún tipo de atribución dentro del Estado, más allá que cumplir con una misión más que imposible. Ya, ese Estado gigantesco ahora asumiendo su condición de víctima, frente a una denuncia que puede ser muy, muy deschavetada también de parte de Abad. Pretender la destitución del presidente, y me parece a mí que si lo que está argumentando en este caso es violencia de género, violencia machista, que sí creo que la hay en su contra, esa denuncia de la señora Abad debió haberla presentado hace rato, no 9 meses después, y no aspirando, como se le ve, con unas ambiciones voraces, simplemente con acaparar la presidencia de la República. Porque si se sentía ofendida, si se sentía humillada, si se sentía perseguida, desde el mismo momento en que encarcelaron a su propio hijo, la señora Abad tenía que haber asumido una decisión mucho más valiente y denunciar desde el principio la violencia a la que ha sido sometida. Y que no ha sido sometida solo ella. No se olviden de la señora Goldbaum, no se olviden de lo que pasó con Alondra Santiago, de lo que ya ahora nadie habla. No se olviden de lo que pasó con la ministra de Electricidad. ¿Y cómo la sacaron del gobierno? Ministra puesta a dedo por el propio Noboa. Hay muchas cosas de las cuales, insisto, no debemos olvidarnos.